y es Transformación 2011. O sea, ¿qué pensaría mi hermano? Yo no he platicado con él mucho a este respecto, pero yo entiendo que lo que el Señor puso en su corazón era que creemos en un Dios que transforma. No es un Dios, hermano, que está todavía colgado en un madero como lo tiene en la tradición, sino que es un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es un Dios que transforma. Entonces yo quiero, hermano, referirme a un tema a lo largo de los minutos que nos restan. No sé si mis hermanos nos pueden ayudar en quitar un poquito el eco de este micrófono. Lo siento muy acústico. En la transformación espiritual. Si es Transformación 2011 es porque el Señor sí puede transformar. Yo quiero que ustedes me acompañen a lo largo de estos momentos que el Señor me permita compartir esta palabra, lo que es e implica la transformación espiritual. Entonces yo quiero, hermano, que ustedes vean conmigo que en la Biblia no solo son estas, hay muchas más. Hay varios tipos de transformaciones. Por ejemplo, el Señor me hacía ver que hay transformación de altares. Cuando el Señor llevó a Gedeón, hermano, a ser liberado de la esclavitud de uno de los pueblos que los tenían ellos agobiados, que no los dejaban prosperar, el Señor primero lo que hizo, antes de transformar el ministerio de Gedeón, lo primero que hizo fue transformar el altar. ¿Qué significaba transformar el altar? Quitar un altar de idolatría que había para Baal en Israel y constituir el que el Señor quería establecer en su pueblo. Y nosotros vemos en Jueces capítulo 6, ustedes me acompañan por favor, capítulo 6, versos 25 y 26. Ustedes vean conmigo rápidamente qué fue lo que el Señor le dijo a Gedeón. Capítulo número 6, versos 25 y 26 dice, del libro de los Jueces: sucedió que aquella misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la acera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la acera que has cortado. Si ustedes se dan cuenta, hermano, lo primero que Gedeón empezó a hacer antes de que el Señor transformara al pueblo de Israel, lo iba, hermano, a librar de uno de los oprobios más aberrantes que el pueblo de Israel ha tenido en su historia. Hermano, era un pueblo que no lo dejaba prosperar. Y el Señor, antes de transformar a su pueblo, primero llevó a ese varón de Dios a transformar el altar. No sé por qué, hermano, pero se me ocurre pensar que antes de que el Señor empiece una verdadera transformación en el hogar, en el trabajo de mucha gente, primero Dios lo va a llevar a transformar su altar. Un altar que antes estuvo dedicado a la idolatría, un altar que antes estuvo dedicado a otras deidades, un altar que antes estuvo adulterado, un altar que antes estuvo prostituido. Hermano, no solo, fíjese que lo interesante de este pasaje es que el Señor lo llevó a derribar el altar que su propio padre había edificado. A veces, hermano, tenemos que romper las estructuras, hermano, de los ancestros que por muchos años se han pasado de generación en generación, y necesitamos que para que el Señor transforme, hermano, todo nuestro entorno, nuestros altares, hermano, ancestrales sean quebrados en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gedeón primero, antes de cualquier tarea, tuvo que transformar su altar. Yo creo, hermanos preciosos, que ese Señor va a transformar Kansas. Ese es el anhelo y el deseo de este varón de Dios, de mi hermano Jorgito. Hermano, yo creo que lo primero que tenemos que transformar es nuestro altar. Altares que antes han estado dedicados al alcoholismo, a la infidelidad,
a la promiscuidad, hermano, a la droga, hermano, a los negocios sucios, hermano, a la corrupción. Que esos altares en el nombre poderoso de Jesús sean destruidos y en su lugar sean edificados otros que van a atraer la presencia del Dios Todopoderoso y que van a transformar todo nuestro entorno. Hermano, yo creo y siento en mi espíritu decirles que muchas de las familias que nunca prosperan, de que nunca salen adelante, de que nunca, hermano, renuncian a la pobreza, hermano, agobiante que los ha tenido, hermano, doblegados por generaciones completas. Si el bisabuelo fue pobre, también el abuelo es pobre y también los padres son pobres, y por lo tanto yo también tengo que consumirme en la pobreza. Gedeón entendió, hermano, que para poder destruir la pobreza tiene que transformar su altar. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que la transformación va a venir a partir de que nosotros entendamos que tenemos que transformar el altar que por años nuestras familias han traído, hermano, y que nosotros hemos de alguna manera tolerado ya por cualquier circunstancia, que porque admiramos al abuelo o al tatarabuelo, pero que son altares que Baal y Acera han tenido y se han enseñoreado de nuestras familias. En el nombre de Jesús hoy nosotros transformamos los altares. Otro tipo de transformación, hermano, de los que la palabra nos habla, es que pueden haber transformaciones para salir como el oro. Hermano, muchas veces cuando nosotros somos sometidos a procesos dolorosos y difíciles que no logramos entender ni concebir, sobre todo porque creemos que se nos ha enseñado, se nos ha predicado de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, no captamos, no entendemos cómo es posible que nuestras vidas sean sometidas a procesos en donde el fuego caiga sobre nosotros, hermano, y nos estruje y nos haga, hermano, tronar por todos lados. Pero yo entiendo que la Biblia también habla de una transformación en donde puede meterte, hermano, a la hornaza, puede meterte al crisol, para que como metal precioso el Señor te convierta en oro. Yo quisiera que por favor se fueran conmigo a Job, capítulo número 23, verso 10. Mira lo que dice la palabra del Señor: pero Él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré. Hermano, muchas veces, si nosotros le tuviéramos que preguntar a una barra de oro qué sintió cuando lo tenían, hermano, en la hornaza, cuando, hermano, no se le miraba forma, cuando no se le miraba estructura, cuando no se le miraba, hermano, una figura definida, era porque lo estaban transformando. Hay hermanos que en este momento no saben ni dónde están parados, no saben ni para dónde van, no saben cuál es su dirección, han perdido la brújula. Hermano, no tienen timón en su barca, las velas de su barca están rotas y lo único que ven a su alrededor son desastres, lo único que ven a su alrededor es caos, lo único que ven en su entorno, hermano, es una calamidad espantosa. Pero no has entendido que estás en un proceso de transformación en donde el Señor te va a sacar como el oro, como el precioso oro. Hay otro tipo de transformaciones y el Señor la tiene prometida para cada uno de nosotros. Hermano, a veces cuando caemos en procesos de enfermedad, decimos: Señor, ya no aguanto este cuerpo. Oh Señor, ¿por qué me dejaste en este cuerpo de bajeza? Porque dicho sea de paso, hermano, nosotros ahora ya no estamos en cuerpo de pecado. Para los que hemos recibido al Cristo glorioso en nuestras vidas, ya no estamos en cuerpo de pecado. A partir del momento en el que el Señor, hermano, tomó posesión de nuestra vida, ya no estamos en cuerpo de pecado. Yo leo en la Biblia que nosotros estamos en cuerpo de bajeza. No que seas chaparro, no me refiero a eso. No a que no hayas pasado del 1,50 metros. No, aquí es por pies la cosa. No que te digan que eres un pigmeo. Yo no estoy hablando de ese cuerpo de bajeza. Estoy hablando de un cuerpo que, a pesar de que el Cristo de la gloria esté en nosotros, está sujeto a pasiones.
pero que dentro de nosotros fue extirpado una vez y para siempre el veneno del pecado. Hermano, podemos ser alcanzados por el pecado, podemos ser seducidos, por supuesto que sí, pero la simiente de pecado ya no está más en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque el Señor ha prometido que nuestro cuerpo va a ser transformado. ¿Quién le da un aplauso al Señor de la gloria? Hermano, dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 en adelante, que Él vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Quiere decir, hermano, que para los que nos han antecedido en la muerte, hermano, hay promesa de restauración. El Señor del polvo va a levantar a los que antes se adelantaron con nosotros, hermano. Y nosotros, si estamos vivos, cuando el Señor rasgue los cielos en su parucía, nosotros, dice la Biblia, que en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo de bajeza va a ser transformado. Hermano, un cuerpo que ahorita no podemos menospreciar. ¿Y sabe por qué le digo que no podemos menospreciar? Lo tenemos que cuidar, hermano, de una manera preciosa, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Y temporalmente estamos en un proceso en el que, ya sea porque estemos vivos o estemos dormidos, hay promesa de transformación. Este cuerpo va a ser transformado. Olvídate de las espinillas. Olvídate de la papada. Olvídate de la calvicie. Olvídate de las libritas de más. Olvídate de tus costillitas para los que son demasiado flacos, que no hayan ni qué hacer. Yo creo que hasta el aire se meten gratis para ver si algo los llena su cuerpo. Hermano, olvídate de todos esos problemas que este cuerpo de bajeza tiene. Tú tienes promesa de transformación. Aleluya, un aplauso fuerte al Señor. Yo leo en la Biblia, hermano, que también hay otro tipo de transformación, y es la transformación para cambiar de dimensión. Cuando el Señor agarró a sus 3 más cercanos discípulos, a los que formaban dentro de su círculo íntimo las experiencias más excelsas que el Señor, hermano, tuvo en su ministerio, que fueron Pedro, Juan y Jacobo, y les dijo: vénganse conmigo. A los otros los quiero, pero el problema es que, hermano, como suele suceder en todos lugares, no es que el Señor tenga preferidos, hermano. No es que el Señor tenga preferidos, pero hermano, hay gente que se da más que otras. Ahí vemos en la Biblia, hermano, discípulos a los que el Señor llamó dentro de los 12, y después en el libro de los Hechos ya no aparecen, porque nunca llegaron a formar parte de ese círculo íntimo. Nunca llegaron a entregarse ni a despojarse de todo aquello que les estorbaba. Hermano, nosotros hemos criticado mucho a Pedro. Hicimos el Pedro que lo negó 3 veces, el Pedro que era brincón, el Pedro que era enojado, el Pedro que era colérico. Pero hermano, en medio de sus debilidades, en medio de sus pasiones, conformó el círculo íntimo del Señor. Y el día que Él, hermano, les quería mostrar cómo era la experiencia de la transfiguración, los jaló a ellos 3 y les dijo: vénganse conmigo. Y cuando los llevó al monte de la transfiguración, hermano, que la Biblia, por cierto, no dice exactamente el lugar físico de ese monte, más pareciera, hermano, por los exégesis que yo he leído, que Él los llevó a una experiencia totalmente sobrenatural. Y entonces, hermano, los llevó al monte de la transfiguración. Y hermano, dice que ahí, hermano, los llevó a una experiencia tan hermosa, tan excelsa, que fue envuelto por una nube espesa, blanca, hermano, que lo envolvió. Ellos delante de sus ojos vieron cómo el Señor se transformó. Y de pronto en el escenario ya no estaba solo. En el escenario aparecía Moisés y Elías. Y el Señor les estaba diciendo: miren el cuerpo que tengo ahora.
Es un cuerpo luminoso, es un cuerpo transformado, es un cuerpo en dimensiones diferentes. Déjenme decirles algo, hermano, con todas mis fuerzas esta noche. Dios quiere transformarte para llevarte a dimensiones y a experiencias sobrenaturales, hermano, para que tú empieces a anticiparte a los poderes del siglo venidero, para que tú empieces a coger todo aquello que ahora es imposible, que ahora solo está en el plano de lo sobrenatural. El Señor quiere elevarte, quiere posicionarte, quiere meterte a montes de transfiguración para que entres a una dimensión de experiencias sublimes. Lamentablemente no es para todos, es solo para aquellos que ardientemente anhelan vivir esas experiencias. Pero el Señor ha prometido que tú puedes ser transformado. Hermano, conozco gente que hace 2 años y medio que el Señor me ha dado la experiencia de pastorear la iglesia, que me he confiado y de la que espero salir fiel y aprobado, hermano. De gente, hermano, toda mediocre, toda empedernida, toda opacada. Y con el tiempo yo he visto como el Señor ha taladrado sus vidas, ha taladrado sus corazones. Antes era un mármol seco, hermano, que no dejaba que nada pasara. Ahora se quebrantan con la palabra. Han entrado a dimensiones de experiencias gloriosas de su Espíritu Santo. Y ahora, hermano, yo veo como esa gente ha entrado a dimensiones gloriosas de su Espíritu. Tú tienes que ser de esos. Que el evento de transformación 2011 no se quede en el plano de la sequedad. Que en el 2012 seas un titán de este precioso y glorioso evangelio. Renuncia de una vez por todas a la mediocridad. Renuncia de una vez por todas a la tibieza. Renuncia de una vez por todas a la indiferencia. A partir de ahora tú te transformas en el poder de su presencia. Aleluya. Tienes que ser llevado a procesos de transformación. Hoy el IM Kansas se transforma en un monte de la transfiguración, en donde el Señor te está llamando y te está, hermano, desafiando para que te puedas quedar en el proceso en el que el Señor verdaderamente transforme tu llamamiento. Yo, hermano, me impresiono cuando el apóstol Pedro escribe una de sus cartas y dice, y de aquella vez, dice, cuando estuvimos en el Monte Santo, hermano, eso marcó la vida de Pedro. Hermano, déjame decirte que cuando el Señor te lleve a experiencias que van a transformar tu vida, van a marcar tu llamamiento, tú ya no vas a ser el mismo, tú ya no vas a ser el mediocre de siempre, al que todos se referían. A ese ni le hablen, porque ese siempre dice que no. Pues a partir de ahora vas a decir que sí. Aquí estoy, mi general, me dispongo para lo que tú quieras. Y ahora, si ustedes me permiten, me quiero detener unos 20 minutos de lo que el Señor puede hacer cuando transforma las aguas. ¿Qué pasa cuando el Señor transforma las aguas? Porque la Biblia habla de la transformación de las aguas. Yo quiero que vean, hermano, lo que el Señor me mostraba esta hermosa tarde. Ustedes saben, hermanos, esto me impresionó, que Satanás es testigo de tu transformación. ¿Cómo así van a decir muchos? Fíjense que aunque ustedes no lo crean, si hay algo que al diablo lo pela, si hay algo que a Satanás lo incomoda, si hay algo que a Satanás lo desubica, es ver cómo ocurre tu transformación. Yo quiero decirte, hermano, lo que el Señor me ha hablado hoy en la tarde. Y me decía que en Zacarías capítulo 3, del versículo 1 al 5, Satanás es testigo de una transformación.
Dice la Biblia, por favor, síganme al profeta Zacarías, por favor, que ese es un pasaje poderosísimo. Capítulo número 3, del 1 al 5. Mire lo que dice. Entonces me mostró al sumo sacerdote, eso lo está escribiendo Zacarías. El sumo sacerdote se llamaba Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Ay, miren el lugar que eligió, hermano. Y triste por él, porque fue la última vez que lo vieron a la derecha. Porque después de que mi Señor Jesucristo resucitó entre los muertos, ese lugar a Satanás ya no le pertenece. Porque dice la Biblia que cuando él se levantó al tercer día, se sentó ¿a dónde, hermano? A la diestra del Padre. Satanás ya no tiene más ese lugar. Ahora miren, por favor, observen lo que el profeta Zacarías testimonia aquí. Y dice: y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda. Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias. Aquí eso me impresiona. Y en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestí de ropa de gala. Verso 5. Después dijo que le pongan un turbante limpio. Un turbante, ustedes saben qué es lo que se pone en la cabeza. Y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala. Y el ángel del Señor estaba ahí. Ahora yo quiero que vean algo, hermano. Satanás es testigo de tu transformación. Hay mucha gente aquí que todavía está sucia. Y que Satanás, hermano, ha venido a acusarlos. Pero lo que no te has dado cuenta tú es que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende, hermano. Y él ha visto que ha habido un dedo acusador sobre tu vida porque tienes tus vestiduras sucias, no has querido consagrarte, no has querido santificarte. Pero hoy declaramos en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos que hoy tus ropas sucias van a ser lavadas, van a ser transformadas. Y a partir de ahora te van a vestir de ropa de gala. A partir de ahora te van a poner turbantes en tu cabeza que te van a hacer un hombre nuevo, una mujer con pensamientos nuevos, renovados. Por eso el apóstol Pablo, no, hermano, no falló. No se equivocó cuando dijo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos: os ruego pues, hermanos, que os transforméis mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que conozca la voluntad buena, agradable y perfecta del Dios de la gloria. Hasta ahorita no has sabido discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida, porque has estado viviendo una vida sucia, una vida corrupta. Pero hoy Satanás va a ser testigo de tu transformación. Y sabes otra cosa, no solo él, del otro lado está Jesucristo, también siendo testigo de que el precio que él pagó por tu vida se está cobrando alto, se está cobrando alto, se está cobrando alto. Pero hay otra cosa, hermano, que me impresionaba hoy en la tarde. Decía: Señor, dame la palabra. Ustedes saben, hermanos, que cuando el Señor inició su ministerio, el Señor salió del Jordán y se fue al desierto por 40 días.
Ustedes saben qué significan esos 40 días. Esos 40 días significan de que el Señor estaba dispuesto a sobrellevar en su cuerpo los 40 años que el pueblo de Israel pasó por el desierto. Y en 40 días Él iba a sobrellevar la tentación por la que pasó el pueblo de Israel en el desierto y por la cual quedaron postrados. Pero ¿qué pasó, hermano? Lo que pasó fue que llegando al término de su ayuno de 40 días, se apareció Satanás. Se apareció Satanás y lo tentó en 3 niveles: en alma, en cuerpo y en espíritu. No vamos a entrar en los detalles de la tentación a la que el Señor fue sujeto, pero hay una parte que me impresiona. Si tú eres el Hijo de Dios, le dijo, di a esas piedras que se transformen en pan. ¿Saben por qué me impresiona? Porque el diablo bien sabe que lo duro que nosotros somos, él perfectamente lo puede convertir en algo dócil. Hermano, él le dijo: dicho está, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero hermano, no lo desmintió. No lo desmintió, no le dijo: Satanás, tú no tienes razón. Lo que quiso decirle es: tú no me vas a tentar a mí con lo que a ti se te dé la gana, pero yo sí puedo convertir las piedras en pan. Porque hay mucha gente, hermano, que hoy ha venido endurecida, que a pesar de que ha visto la gloria de Dios caer sobre este lugar, ahí están como que son piedras. En el nombre de Jesús te quebrantas, porque Él puede convertir las piedras en pan, las puede transformar. Y ¿saben una cosa? Eso Satanás lo sabe. Eso Satanás lo sabe. Así como sabe de que tus vestiduras sucias pueden ser transformadas en vestiduras de gala, también sabe que tu corazón endurecido lo pueden transformar en algo dócil. Antes no te importaba la presencia de Dios. Antes les hacías bulla a los aleluyas. Antes te mofabas de ellos. Y ahora eres parte de esta gloria maravillosa, porque han cambiado tu corazón de piedra a uno de carne. El diablo es testigo de tu transformación. Pero debo decir algo, hermano, que a mí me impacta, al igual que lo que acabo de decir. Y que lamentablemente Satanás sabe que así como Cristo puede transformar, así como Cristo puede, hermano, elevarnos de dimensión, Él puede desfigurar. Yo la pregunta, hermano, yo no quiero ser muy extendido esta noche, porque todavía me falta 1 hora de prédica. Aleluya. Pero les quiero decir algo, hermanos. El diablo también transforma, pero en el sentido negativo. Porque el diablo, la palabra no es transformar, la palabra es desfigurar. El diablo hace 3 cosas con la gente que también la transforma. 1, corta los pulgares de los dedos de las manos y corta los pulgares de los dedos de los pies. Ustedes saben, hermanos, qué hacían con los guerreros en el antiguo pacto. Ustedes saben qué hacían con ellos. Para anularlos y volverlos unos ineptos, les cortaban los pulgares, tanto de los pies como de las manos. Eso lo pueden ustedes leer en Jueces capítulo 1, versos 6 y 7. No lo vamos a leer. Llévense los apuntados nada más a la casa y dense cuenta de lo que el diablo puede hacer también. Te puede cortar los pulgares. ¿Qué pasa cuando a alguien le corta los pulgares? Ya no puede agarrar nada, se hace inepto. Ya no puede agarrar la espada para empuñarla. Y la espada es la que sirve, ¿para qué? Para ser un vencedor. Por eso que ustedes ven muchos cristianos que llevan 30 años y siguen siendo unos derrotados, porque Satanás les cortó los pulgares. Por eso es que ustedes ven muchos cristianos, hermano, que aunque quieran dejar la infidelidad, siguen cayendo en infidelidad, porque los pulgares de los pies se los quitaron hace un montón de tiempo y ni cuenta se dieron, y nunca pueden caminar derechos.
¿Qué otra cosa hace Satanás también? Él también desfigura a las personas que antes eran una belleza, las convierte en unos adefesios. Él también saca ojos. Y si no, pregúntenselo a Sansón. Dios lo hizo un hombre. No lo hizo un hombre para, hermano, para jugar a las adivinanzas. Ahí se mantenía con Dalila jugando a las adivinanzas. Dios lo levantó a él para ser juez de Israel. Lo hizo nazareo desde su nacimiento. Hubo promesas sobre su vida. Pero hermano, él se dejó transformar. Pero por Satanás, y lo que hizo fue desfigurarlo. Porque le sacaron los ojos y lo dejaron pelón. O sea que también Satanás transforma, pero en el sentido negativo. Hay mucha gente que ha perdido sus ojos espirituales. Ya no ven nada, ya no sienten nada, ya no provisionan nada. Ya sus ojos se los sacaron, ya no tiene expectativas espirituales. Porque Satanás los transformó en el sentido negativo. Pero hay algo más que Satanás hace para transformar a la gente en el sentido negativo. ¿Y saben qué es? Corta narices y corta orejas. En Ezequiel capítulo 23 verso 25 dice: y te vamos a cortar las narices y la oreja. ¿Saben qué es eso? Olfato espiritual y oído espiritual. Y saben una cosa, hermano, yo quisiera con todo mi corazón que aquí no hubiera ninguno de esos. Pues ¿saben por qué? Porque el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis están dirigidas a los que tienen oídos. Y al final, cuando cierra cada carta, dice: y al que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Satanás ha desfigurado no personas, congregaciones enteras. Satanás no solo ha desfigurado congregaciones enteras, ministerios enteros. Satanás no solo ha desfigurado personas, ni iglesias, ni ministerios, ciudades enteras que antes tuvieron la gloria de Dios, ya la perdieron. ¿Quieren que les dé datos? ¿Saben ustedes dónde estaban las 7 iglesias de Apocalipsis? Estaban en un lugar en el mapa que hoy se conoce como Turquía. ¿Y saben ustedes cuánto porcentaje de cristianismo hay en Turquía? Después que ellos fueron los depositarios de la gloria de Dios apocalíptica, en otras palabras, la revelación grande, majestuosa y gloriosa que Dios le dio al apóstol Juan para estos últimos tiempos, que fue en Turquía, donde estaba la Odisea, donde estaba Pérgamo, donde estaba Éfeso, donde estaba, hermano, Filadelfia. Las 7 iglesias estaban dispersadas en un lugar que se llamaba Turquía, que hoy por hoy solo tienen 1% de cristianos. De ahí la gran mayoría son musulmanes. ¿Saben por qué? Porque les arrancaron el oído y la nariz espiritual. No solo desfiguraron a una persona, desfiguraron a todo un país. Pero en esta hermosa noche yo conozco un Dios tan grande y tan misericordioso, que Él puede transformar Kansas, que Él puede transformar esta congregación, y puede transformar tu familia, y puede transformar tu casa, y puede transformar a tus hijos. Porque ese Dios no está muerto, ese Dios está vivo. Pero ahora sí, es que ustedes no me dejan seguir. Ahora sí, ¿qué es la transformación de las aguas? Porque el Señor todo lo puede transformar. Pero hay algo que en particular en la Biblia se hace ver como transformación de aguas. Yo quiero que ustedes por favor me sigan los próximos minutos en lo que yo quiero dejar en sus corazones. Miren lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 5. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida ¿de dónde, hermano? ¿Quiénes están leyendo su Biblia? ¿De dónde surgió?
del agua. ¿Y dónde fue establecida? Entre las aguas. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor ha tenido que hacer a lo largo de la historia? Transformar las aguas. ¿Me están siguiendo? Yo quiero que ustedes vean la revelación que Dios le está dando aquí al apóstol Pedro. Pedro lo que está diciendo aquí es que la tierra y los cielos existían desde hace mucho tiempo y que la tuvieron que sacar del agua y la tuvieron que establecer entre las aguas. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, esa revelación gloriosa de la transformación de las aguas es profunda. Ahora yo quiero por favor que ustedes vean algunos rasgos conmigo, hermanos, maravillosos. ¿Cómo fue que ocurrió esto? Ustedes saben, hermanos, que el agua es figura de la palabra. Y esta es la que verdaderamente transforma la creación de Dios cuando el Espíritu empolla y revolotea. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué, hermano? ¿Sobre qué? Por favor, ayúdenme a predicar. ¿Sobre qué revoloteó el Espíritu Santo en el Génesis capítulo 1? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? La faz de las aguas. Ahora, hermano, por favor entiendan conmigo que si el Señor empezó su proceso creativo en el Génesis capítulo 1 en el agua, es porque el agua tiene misterio. Y el misterio, hermano, que tiene el agua es que el agua es figura de la palabra. Pero, hermano, por favor entiendan lo que vamos a hablar en este momento. Se los pido con todo mi corazón. Tratemos de no distraernos. Miren, hermanos, ¿qué hacía el Espíritu Santo revoloteando y empollando sobre las aguas? ¿Qué hacía el Espíritu Santo? Lo que estaba haciendo era preparando el escenario para su transformación. Ahora, hermano, miren por favor qué es lo que está pasando aquí. Hermano, yo dudo que haya un movimiento del Espíritu en donde no esté la prioridad de la palabra. Ahora hemos sustituido el tiempo del púlpito, hermano, con entretener a la gente hasta con payasos. Y este último tiempo, hermano, nos podemos dar el lujo de entretener a la gente con payasos. Tenemos que decirle a la gente lo que dice la palabra. Y hermano, yo confío con todas mis fuerzas. Cuando yo empecé la obra, hermano, que el Señor me ha confiado en la ciudad de Oklahoma, se me acercó un varón de Dios y me dijo: ¿cuál es tu plan de trabajo? La palabra. Y entonces me digo: ¿y cómo así con la palabra? La palabra fue la que Dios usó para hacer el Génesis y va a ser la que Dios va a usar para empezar cualquier movimiento del Espíritu. Pasaron unos meses, hermano, y yo empecé a dar la palabra. 5 llegaba, 3 y se me dormía. Y entonces un día me dijo el Señor: tú tienes razón, hijo, es la palabra la que transforma. Pero ¿sabes qué? En el principio el Espíritu empollaba sobre las aguas. Hermano, a mí me gusta esa expresión, empollar. Búsquela en alguna versión de la Biblia, dice, porque el Espíritu Santo, algunos dicen revolotea, otras dicen empolla. Usemos las dos son preciosas, hermano. Usemos la palabra empollar. ¿Qué es empollar? Es agarrar, hermano, como la gallinita, poner los huevos y acomodarse sobre ellos hasta darles la temperatura que permita un fruto. Entonces, ¿saben por qué empecé a clamar? Empecé a clamar para que el Espíritu Santo le empezara a meter fuego a la gente hasta que diera frutos. Y hermano, en eso está confiado mi corazón, que Dios va a transformar las aguas, Dios va a transformar su palabra. ¿Cómo? Haciendo que el Espíritu Santo empolle a la gente, le dé el calor, le dé el fuego, la encienda de tal manera que no la deje tranquila hasta que sea transformada en fruto. Ahora usemos la otra palabra,
revolotear. Hermano, ¿qué es revolotear? Es agitar las alas. Entonces el Señor le dijo: mira, Señor, pero hay unas versiones dice, y el Espíritu empollaba sobre la faz de las aguas, y otras versiones dice, y el Espíritu revoloteaba sobre la faz. Y el Señor me dijo: las dos, hombre, las dos. Que el Espíritu Santo le caiga a la gente, hermano, hasta que produzca una verdadera separación. No, hermano pastor, pero ahora usted está hablando, primero habló de transformación, ahora está hablando de separación. Es que la Biblia dice que las aguas, en el versículo 6 del capítulo 1 de Génesis, por favor léanlo. ¿Qué dice? Y separó Dios las aguas de las aguas. O sea que cuando el Espíritu Santo viene y empieza a aletear y empieza a revolotear, ¿sabe qué va a empezar a hacer? Dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que entra hasta el tuétano de los huesos, hasta partir el alma. ¿Qué significa eso? Produce separaciones. Porque hay gente que no sabe distinguir entre lo carnal y lo espiritual. Entonces lo que la palabra de Dios, cuando el Espíritu empieza a revolotear, es empezar a enseñar cómo discernir cuando es un carnalote empedernido y cuando verdaderamente es un hombre y una mujer espiritual. Entonces te empieza a separar, te empieza a separar, te empieza a separar. Porque lo que hace Dios es transformar las aguas que ya puso en tu vida. Aunque hayan estado en desorden, Él se ha propuesto revolotear sobre ti. Él se ha propuesto empollar sobre ti. Y si eso es así, el Señor va a producir una verdadera transformación. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Yo quiero avanzar. Yo nunca había entendido, hermanos, por qué el bautismo en agua es un elemento de transformación. No, hermano, pasó, usted sabe qué está hablando esta noche. Si he visto un montón de gente que solo se va a pagar el chapuzón y solo se meten a una piscina, a un río, a un lago, los mojan como que son zanates y vuelven a salir iguales. Momentito. Porque hasta donde yo he leído en la Biblia, los cambios que el Señor hace empiezan de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Y el día que tú decidiste en tu corazón bautizarte en agua, déjame decirte que el Señor te puso el ojo encima y no va a descansar hasta ver tu total transformación. ¿Quieren que les dé el versículo? ¿Quieren que les dé el versículo? Naamán, el general Naamán, estaba leproso, podrido hasta la cara. Y hubo una muchachita que era hebrea que trabajaba en su casa de sirvienta. Y cuando vio a Naamán que se estaba pudriendo, le dijo: ¿tú no has visto que allá en mi pueblo, le dijo, hay un hombre que puede dar una palabra para que ocurra una transformación en tu vida? ¿Y qué sucedió, hermano? Llegó Naamán, hermano, con todo, hermano, los honores que un general de su nivel tenía. Y le fue a pedir audiencia a Eliseo. Y le fue a decir: mira, me han dicho de que tú eres un hombre que puede sanar mi lepra. Y mire, hermanos, el chasco que se llevó fue que ni siquiera lo salió a recibir. El tupé del general fue: ¿cómo es posible si yo tengo un ejército que se me hinca? Y este hombre yo lo vengo a buscar humildemente, a decirle que por favor haga algo por mí. Y solo manda a su criado a decirme: dice que te sumerjas 7 veces en el río Jordán y que tu piel va a ser restaurada. Hermano, le relinchó el caballo. No solo el que llevaba, sino el que también tenía adentro, como mucha gente. No lo hice bien, vea. Y ahí iba de regreso cuando uno de sus soldados se le acerca y le dice: general, ¿qué pierdes? ¿Qué pierdes, general? Mira, es que ese río yo no lo ahí, ese río no me meto. En mi pueblo hay unos que son chulada. El agua es así color turquesa y miren ahí, hasta algas tiene ese río, dijo.
Estoy parafraseando. Y el soldadito, no, general, nada pierde mi general. Hermano, y así a ruego se bajó del caballo y empezó a caminar. Yo, ¿me meto o no me meto? Como muchos hermanos que nunca se resultan decidiendo por nada y están podridos de lepra. Hasta ayer. Benditos los que están hoy aquí sentados porque decidieron aceptar ese maravilloso desafío que el Señor puso en sus vidas, hermano. ¿Qué pasó? Empezó con, se quitó la sandalia, caite, porque como ustedes quieran llamarle. Empezó metiendo el pulgar. ¿Será que me meto? No me meto. De repente un soldadito de aquellos atrevidos le pegó un empujón, sintió y llevaba el agua para acá. Y empezó a meterse el general, hermano, hasta que el agua le llegó a la cintura. Mirando todo lo que, miraban cómo pasaban las algas, miraban cómo pasaban las pelotas plásticas. Río más horrible este. O mucha gente que viene a las iglesias, ay, ese pastor como me cae mal. Especialmente cuando grita. Ese de la trompeta, yo no sé qué se cree. Empiezan a criticarlo todo, hermanos. Ese diácono que me dio la bienvenida, uy, esa diaconisa, por todo protestan, hermano. Pero lo lindo de todo es que ya están dentro del agua. Ya están dentro del agua. De repente un soldadito desde la orilla le dijo, mi general, le dijo, son 7 veces. Se le queda bien. Cuando salga de aquí te voy a dejar como que esos chorizo en tienda, le dijo. Estoy parafraseando. Estoy poniendo salsa a los tacos. De repente empieza, bueno, dijo, no pierdo nada de verdad. No voy a sumergir. Voy a salir pero un muñeco de aquí. Y se metió la primera vez. Y se empezó a ver la piel podrido. Y el soldado que le había dicho que se le metiera se empezó a ir para atrás. Si se sale del río me descabeza. Como muchos hermanos cuando invitan a gente y ven que no ocurren cambios, empiezan a pensar, ese Señor, ¿por qué lo llevé? ¿Por qué lo llevé si es en esa iglesia? ¿Cómo piden de ofrendas, Dios mío? Después otro soldado que estaba atrás de él le dijo, déjame a mí la tarea, le voy a decir que siga adelante. El general solo miraba para todos lados. General, son 7 veces y usted solo lleva una. Métase la segunda. Bueno, la segunda. Sale. Cuando de repente se ve una rama, hermano, de un alga toda fea. En lugar de verse la piel rejuvenecida. Después se resulta otro soldadito por allá. Mi general, son 7 y van 2. Le quedan 5. Se le queda bien. Espérate que salga de aquí. Vuelve a sacar, hermano, la cabeza y tenía un casco de pelota aquí plástica. Hermano, miren qué terrible. Pero ¿saben una cosa? Ese general estaba siendo transformado. Hermano, muchas veces cuando tú vienes aquí solo a cantar coritos los mismos de siempre. Yo me recuerdo cuando oía a mi tatarabuelo cantar bienvenida a esta iglesia que te... Todavía siguen cantando el mismo. Yo no sé qué le ven ellos a ese cántico. Hermano, los cánticos son los mismos, pero el Espíritu también, hermano, es el poderoso, hermano, que transforma la vida de la gente. Hermano, yo estoy seguro que muchos aquí se han sentido decepcionados, que se meten
Y cuando sacan la cabeza se ven o peor que antes o iguales. Pero ¿sabes una cosa? La sexta se han murido. Mi general, son 7. Y esta es la sexta. Métase, mi general. Y el general, hermano, ya iba para afuera. Y el general empezó a bajar el agua a la cintura. Y otro soldado le dice: no, general, ya solo le falta una. Bueno, vuelve a regresar el general. La sexta. Salió igualito. Hasta más suavecita tenía la piel pombosa que tenía de la lepra, hermano. Y se le empezaron a caer los pedazos. Miren, ahí van a ver. De parche de los ojos te lo voy a poner, le dijo a un soldado. Otro soldado le dice: mi general, ya solo le queda una. Métase. Y se metió la 7ª vez. Hermano, y allá abajo del agua empezó a sentir comezón en el cuerpo. Estoy parafraseando. Empezó a sentir que algo raro le estaba pasando en el cuerpo, hermano. Y cuando de repente, hermano, empieza a sacar la cabeza, tenía un montón de soldados viendo lo que iba a pasar. Y el general era el hombre más guapo que estaba saliendo del Jordán, porque su transformación estaba siendo completada. Ay, hermano. Dice la Biblia que Él te va a llevar de gloria en gloria. Dice la Biblia que Él te va a llevar de poder en poder. Dice la Biblia que Él te va a llevar de virtud en virtud. Que tú eres como la luz de la aurora, que va creciendo, se va desarrollando poco a poco desde el alba hasta ser el sol en su cenit. Poco a poco tú eres como la luz de la aurora, que va de en aumento hasta que el día se hace perfecto. Tú y yo estamos siendo transformados. Aunque mucha gente no lo note, aunque mucha gente diga: de balde está haciendo esa iglesia, de balde está que des tus diezmos, de balde está que des tus ofrendas, de balde está que estés sirviendo en la alabanza, de balde es que estés sirviendo de ujiero, de diácono, de balde es que te vayas con el pastor a gastar tu gasolina y tus llantas, de balde es no hagas nada. Pero qué lindo, hermano, porque hay en medio de todo eso rodillas que se doblan por tu vida para que tu transformación llegue a su proceso. Hermano, creemos y confiamos que esta palabra transforma la vida de la gente. Yo siempre me pregunté, hermano, aleluya, esto que voy a decir es glorioso. Yo siempre me pregunté por qué el Señor, cuando le dio a Noé una señal, le dio la señal del arco iris. Yo siempre dije: Señor, ¿por qué? ¿Saben qué es el arco iris? El arco iris es un arco que se dibuja en el horizonte, formado de pequeñas y diminutas partículas de agua, y que entonces el sol, al iluminarlo, forma una prisma de colores, 7 colores, que son los que marcan su obra perfecta. Hermano, tu perfección, tu transformación es un arco iris que está formado de pequeñas y diminutas obras que tú emprendes en el nombre del Señor, y que el Señor, al ponerlos en el horizonte espiritual, forma un delicioso, exquisito, extraordinario arco iris. Por eso Dios le dijo a Noé: ya no destruiré más la tierra con agua, porque yo el agua la voy a transformar en un arco iris. La palabra que el Señor te está dando hoy, lo que decía mi hermano pastor, en el momento que él tomó el tiempo, dijo: Dios te va a traer una palabra que va
va a marcar tu vida. Y yo te digo en el nombre del Señor, no te fijes en el vaso, fíjate en lo que el Señor te está hablando, fíjate en lo que el Señor te está impartiendo. Él te está trayendo una palabra que va a convertir tu vida en un verdadero arcoíris. Él va a dibujarle al mundo lo que Él es capaz de hacer después de una tragedia. El arcoíris se dibujó en el escenario después de una tragedia. Yo debo decirte esta hermosa noche que tú te vas a levantar transformado después de tanta tragedia que ha venido a tu vida. Aleluya. Todavía me falta una hora para predicar. Dios mío, hermano, que el Señor me ayude. Hermano, yo leo en la Biblia que las aguas pueden transformarse para traer un impacto en tu vida, pero que de ti depende quién revolotea sobre tu vida. Porque miren, hermanos, debo decirles algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que tiene 30, 20, 15, 10, 5 años de estar calentando banca, oyendo palabra y nunca cambian? ¿Saben qué? El Señor me habló en la tarde y me dijo: diles que yo también puedo transformar las aguas del río Nilo. Y cuando yo transformé las aguas del río Nilo, no fue para bendecir, fue para derramar juicio. Hermano, yo no sé si usted está entendiendo la dimensión de lo que estoy diciendo aquí. Pero miren lo que dice Éxodo capítulo 7, verso 20. Dice: y así lo hicieron Moisés y Aarón, tal como el Señor les había ordenado. Y alzó a Aarón una vara y golpeó las aguas que habían en el Nilo ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el Nilo se convirtieron en sangre. Hermano, miren, por favor, tomen nota de esto. A mucha gente a la que el Señor le ha impartido su palabra, lamentablemente la va a golpear con la vara de su autoridad, y en lugar de convertirse en una bendición para su vida, van a convertirse en sangre. Porque el Señor, hermano, no solo ama, también castiga. Y las aguas del Nilo fueron transformadas por juicio. Aló. No quería llegar a esta parte del mensaje, pero me veo obligado. Perdón, siervo, que me está extendiendo un poquito, pero voy a correr. Las aguas no solo pueden ser transformadas para juicio, también las aguas pueden ser transformadas para sanidad. El Señor me muestra que el Señor está haciendo una operación de sanidad con alguien en el área de su páncreas, de su hígado. No sé quién vino enfermo de eso, pero es porque el Señor transforma las aguas para producir sanidad. Miren lo que dice Éxodo 15:23. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron de nombre Mara. Éxodo 15:24. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo: ¿qué beberemos? Y en Éxodo 15:25 dice: entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol. ¿Saben qué es ese árbol? La cruz de Cristo. Y lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Hermano, la cruz que Cristo usó para redimir tu pecado, para redimir tu falta, para redimir tu transgresión, para redimir tu iniquidad,
Hoy el Señor la está echando sobre tus aguas para producir sanidad. Esa amargura que no te ha dejado ser sano, hoy se va en el poderoso nombre de Jesús. A partir de hoy tus aguas se van a endulzar. Las aguas también pueden ser transformadas para la vida plena y abundante. Y con eso voy a terminar. Para los que se habían asustado de que íbamos a terminar a las 6 de la mañana. Miren, hermanos, este milagro a mí me impresiona. Dice que una vez el Señor me llevó a estudiar sus milagros. Y fíjense que encontré que el primer milagro que el Señor hizo fue convertir las aguas en vino. Y el último milagro que hizo, hermano, y eso es escatológico, fue el repararle la oreja al soldado del sumo sacerdote que llegó a aprender a Jesús, que se llamaba Malco. Hermano, miren, yo no sé qué ustedes piensen, pero yo les quiero compartir esta reflexión. Yo digo que nosotros tenemos derecho a pedir milagros, pero óiganme por favor esto. Yo prefiero los milagros en donde el Señor transforme las aguas, y no los milagros en donde el Señor tenga que estar reparando los errores de ministros que solo llegan a golpear a la gente y a quitarle las orejas. Porque en este tiempo, hermano, hay ministros que le han perdido el filo de la palabra. Ya no tienen palabra, ya no bajan al pozo a sacar agua, y entonces solo se ponen a golpear a la gente y les cortan las orejas. Pedro era un ministro que amaba al Señor Jesucristo, pero en la carne, y quería defender el evangelio, quería defender el ministerio, pero cortando orejas. Y hay muchos ministros que se han levantado en este tiempo, hermano, que aman la obra, que aman el ministerio, pero en la carne. Y entonces solo se ponen a golpear a la pobre gente, y a decirle, y a decirle, y a decirle, a querer que cambien por fuera. Y el método de Dios no es cambiar a la gente por fuera, sino cambiarla por dentro. Y le ponen se ponen a cortarle la oreja a la gente. Yo no les quiero hablar del último milagro, hermano. Hasta me desagrada, dice. ¿Saben por qué? Porque yo soy ministro, y le he dicho al Señor: Señor, nunca permitas que yo caiga en eso. Que siempre tenga la humildad de reconocer que si no bajo el pozo a sacar agua, solo voy a golpear a mis hermanos cuando predique en el púlpito. Y me estoy predicando a mí mismo esta noche, hermano. Me gusta más hablar del primer milagro, porque el primer milagro habla de transformación. Y yo quiero, hermano precioso, y con eso voy a terminar, que ustedes me permitan solo 5 minutos más. ¿Quiénes me regalan 5 minutos más? Bueno, con el permiso de ustedes, yo quiero que se vayan conmigo a Juan capítulo 2. Ahí es donde el Señor hace su primer milagro. Y su primer milagro lo hace al tercer día. Aleluya. ¿Al tercer día de qué? ¿Al tercer día de qué, hermano? Al tercer día de haber empezado, de haber salido del desierto, habiendo sido tentado por Satanás. Al tercer día. Él todavía se estaba preparando para empezar su ministerio en forma. Había girado invitaciones para hacer que todos llegaran a que formalmente él declarara inaugurado su ministerio, pero su mamá se le adelantó. Y cuando su mamá le tuvo que decir: ¿no te has dado cuenta, mami, que todavía no ha llegado mi hora? Pero saben una cosa, hermano, aquí María, la madre del Señor, es figura de que muchas cosas que el Señor va a hacer para transformar a la gente, las va a hacer fuera de tiempo. Al que tenga oídos para oír, que oiga. Y llegó al tercer día.
razón dice Oseas capítulo 6: y al tercer día nos visitarás. Al tercer milenio después de su muerte. Hoy estamos viviendo el tercer milenio, y este es el milenio en el que el Señor va a hacer una operación extraordinaria de transformación de agua en vino. Al tercer día. Y al tercer día, verso 1 del capítulo 2, se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, miren, hermanos, esto me impresiona. ¿A cuántos se les ha acabado ya el vino? A los del antiguo pacto se les acabó el vino, hermano, y se les acabó la fiesta. Pero el Señor vino a inaugurar un nuevo pacto con vino nuevo, en odres nuevos. Y cuando se acabó el vino, hermano, cuando el Señor entra en operación para transformar a la gente, cuando se les acaba el vino, cuando se les acaba el gozo, cuando se les acaba la alegría, cuando se les acaba el júbilo, cuando se les acaba el entusiasmo, cuando lo único de lo que hablan es de tragedias tras tragedias. Es que el Señor hoy vino, me ha pedido a mí que te venga a decir esta noche que Él va a empezar la transformación en tu vida, porque sabe que se te acabó el vino. Y el Señor hoy va a empezar una transformación gloriosa en la palabra que está impartiendo hoy, para que tú puedas empezar a probar el verdadero vino. Ahora miren, hermanos, todo lo que ocurrió en esta boda no fue casuístico. Todo lo que ocurrió en esta boda no es que ustedes que fueron números que solo surgieron en la narrativa del evangelista. Porque dicho sea de paso, hermano, este evangelio, el único que lo registra es Juan. De él no habló Lucas, de él no habló Mateo, de él no habló Marcos, de él solo habló el apóstol Juan. ¿Y saben por qué? Porque al apóstol Juan le confiaron la carta universal para la iglesia. A Lucas le encargaron que le escribiera a los griegos. A Marcos le encargaron que le escribiera a los romanos. A Mateo le encargaron que le escribiera a los judíos. Pero a Juan le encargaron que le escribiera a la iglesia. Y por eso fue que Juan registró este milagro, porque dijo: para el entendido con señas, a la iglesia hoy por hoy, hermano, el Señor le va a producir una transformación en sus aguas. A los de la iglesia de hoy, el Señor va a venir a la boda que Él va a celebrar con su presencia santa, y lo va a hacer cuando se te acabe el vino. Ahora oigan por favor esto, hermano. Miren lo que dice a continuación, verso 4. Y le dijo: mujer, que no va a ti y a mí en esto. Todavía no ha llegado mi hora. Y su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que Él os diga. Hermano, ¿dónde está el secreto para que el Señor opere el milagro de la transformación? En hacer todo lo que Él diga. No a medias. Un aplauso al Señor. No a medias. No a medias, sino hasta hacer todo lo que Él diga. Verso número 6. Y habían allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Yo sé, hermanos, que están cansados. Solo les pido sacrificio 3 minutos. Ya me comí 2. Solo denme 3 minutos y yo voy a terminar. Y quiero que por favor ministremos esta palabra. ¿Saben por qué eran 6 tinajas de piedra? Porque, hermano, 6 es número de hombre. 6 es número. ¿Quiénes saben que 6 es número de hombre?
¿Y de qué estaban hechas las tinajas? De piedra. ¿En dónde va a empezar a hacer el Señor su obra de transformación? En corazones endurecidos, que ya lo probaron todo y no les funcionó. Y entonces el Señor dijo: ¿cuántas tinajas caben en cada, cuántos cántaros caben en cada tinaja? Y entonces llegaron los que saben de números y dijeron: caben de 2 a 3. ¿Cuántos cántaros caben en cada tinaja? De 2 a 3. Ah, vaya. Allá cada quien se deje meter 2 o quien se deje meter 3. Hay muchos que solo dejan que la obra del Señor se complete en 2 y no en 3. Y nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Yo quiero que el Señor esta noche me meta 3 tinajas de una vez por todas. Que me deje rebalsándome. Y mandó, hermano, a sus discípulos y les dijo: llénenlas hasta que tope. Pero hay gente que solo se mete 2 tinajas, que nunca se dan por entero. Yo te pido en esta noche, hermano, que dejes que el Espíritu Santo te meta 3 tinajas, 3 cántaros en una tinaja. Estoy confundiendo los términos, perdónenme. Cada tinaja le cabían 3 o 2 cántaros. De ti depende. Hermano, yo espero con todo mi corazón que ustedes están viendo lo que está escrito aquí. Verso número 7. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron ¿hasta dónde, hermano? Hasta el borde. Hasta el borde. No a medias. El Señor no hace trabajos a medias. El trabajo que el Señor hace, lo hace completo. Entonces le dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresalas. Y se lo llevaron. Cuando el maestresalas probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que se la servían sí sabían que habían sacado agua y que el agua se había convertido en vino. Dice que dijo al maestresalas, llamó al novio para reclamarle y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya se han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Hermano, miren, yo quiero que ustedes vean algo tremendo que hay aquí. ¿Saben ustedes de qué es figura el maestresal aquí? El maestresal aquí es figura de todos los que vivieron en el antiguo pacto, que pensaron que ellos habían probado lo más exquisito de la gloria de Dios, pero el Señor tenía reservado para nosotros su mejor vino. Su mejor vino. Su mejor vino. El Señor tenía reservado para nosotros su mejor vino. Por eso, hermano, es una insensatez que tú en este tiempo te rehúses a probar del vino celestial, porque es el mejor que el Señor ha dejado para este tiempo. ¿Para quiénes? Para las tinajas de piedra, para los endurecidos, para los que nunca han sido dóciles, pero que hoy disponen su vida para que 3 cántaros llenen sus vidas hasta llenarlos en plenitud y en abundancia. Yo quiero que cierren sus ojos. Aleluya. Tú has guardado hasta ahora el mejor vino. Ese fue el reclamo que el maestresala le hizo. Dios quiere transformar tu vida, hermano. A mí no me cabe la menor duda. Por eso este evento se llama transformación, porque el Señor quiere transformar tu vida. Quiere transformar tu ministerio. Quiere transformar tu llamado. Quiere transformar tu casa.
quiere transformar tu hogar, quiere transformar tu vida. Ya no quiere que vivas vidas apocadas ni indiferentes. Perdonen, hermanos, si me extendí, pero era imperativo para mí